días, somos de la Universidad Federico Villarreal y vamos a explicar sobre el tema de diferencia numérica. ¿Qué es la diferencia numérica? La derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación de la derivada de una función en un punto, utilizando los valores y propiedades de la misma. La fórmula da una estimación de la derivada en un punto a partir de los valores de puntos en su vecindad. El número de puntos usados en el cálculo varía con la fórmula y los puntos pueden ser hacia adelante, sería una derivación progresiva, hacia atrás sería una derivación regresiva, o a ambos lados del punto en el que se calcula la derivada, sería una derivación centrada. ¿Cuál es la utilidad de la diferencia numérica? La diferencia numérica es muy útil en casos en los cuales se tiene una función cuya derivada es difícil o complicada de hallar, o en casos en los cuales no se tiene una función explícita, sino una serie de datos experimentales. La fórmula mediante diferencias finitas. Como todos sabemos, la definición de la derivada es f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces la diferencia progresiva, o también llamada hacia adelante, es cuando se usan puntos posteriores del punto de interés. O sea, la diferencia progresiva sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Y esto se va a aproximar a la derivada de f en el punto de interés, que sería x sub 0. La diferencia regresiva, o también llamada diferencia hacia atrás, es cuando se emplean puntos anteriores al punto de interés. O sea, la diferencia regresiva sería f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h sobre h. Y esta ecuación, o esta pendiente, se va a aproximar a la derivada de f en el punto x sub 0. La diferencia central, cuando se usan puntos tanto antes como después del punto de interés. La aproximación por este método entrega resultados aceptables. O sea, la ecuación de la diferencia central o la pendiente se calcularía de este modo. Sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h sobre 2h. Y esta pendiente se va a aproximar a la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0. Lo que he explicado aquí lo vemos gráficamente. Por ejemplo, en la cuerda, en el punto B, tenemos la recta tangente y la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada de la función evaluada en el punto x sub y. Ahora, en la cuerda BC podríamos calcular la diferencia progresiva de x sub y. Hacemos un crecimiento h, y en el punto C la preimagen sería x sub y más h. Entonces, si queremos calcular aquí la pendiente, sería f de x y más h menos f de x y, lo que está aquí, sobre el crecimiento, que sería h. Y esto se va a aproximar a la derivada de la función que se va a evaluar en este punto. Igualmente en la diferencia regresiva, en la cuerda AB, igual aquí también, ¿no? F de xy menos f de xy menos h sobre sobre h, y esto también se va a aproximar a la derivada. Y la central, como según lo que he mencionado anteriormente, se agarra dos puntos, ¿no? Del punto se agarra hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante sería xy más h y hacia atrás sería xy menos h, y eso lo vamos a evaluar en la cuerda AC. Entonces, en el punto C la imagen sería f de xy más h, en el punto A sería f de xy menos h. Se resta sobre, como estamos calculando la pendiente, sería la tangente, ¿no? Sobre 2h, y esto también se aproxima a la derivada de la función en el punto x sub y. Aquí vemos una aplicación de la diferencia progresiva, regresiva y central. Dice, para un circuito con voltaje que lo está simbolizando el voltaje con E, e inductancia lo simboliza con L, la primera ley de Kirchhoff expresa que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la intensidad respecto del tiempo más
la resistencia, donde la resistencia ya me dan el dato, que es 2 ohmios, y la intensidad. ¿Ya? Y L también la inductancia también de datos, que es 0,05 Hz. ¿Ya? Y me dan esta tabla de datos, donde en un tiempo 1.0 la intensidad es 8.2277, en un punto 1.1 la intensidad es 7.2428, en un tiempo 1.2 la intensidad es 5.9908, en un tiempo 1.3 la intensidad es 4.5260, y en tiempo 1.4 la intensidad es 2.9122. Y ahora, como me pide hallar aquí el voltaje, entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular la derivada de la intensidad, pero o sea, vamos a aproximarnos a la derivada de la intensidad. ¿Y cómo nos vamos a aproximar? Por la teoría que he mencionado anteriormente, o sea, por la diferencia progresiva, regresiva y central. ¿Ya? Ahora, vamos a ir al algoritmo que sería, lo vamos a ejecutar en MATLAB, que sería esto. Entonces, aquí hemos hecho con el fichero function. El nombre de lo que hemos guardado aquí, el algoritmo, es derivación numérica. Es igual a derivación t, i, o sea, t vamos a ingresar el tiempo, y también vamos a ingresar aquí la intensidad. N va a ser igual a la dimensión de t, o sea, t va a ser un vector. O sea, si t tiene 3 elementos, n va a tomar el valor de 3. dp va a significar de derivación progresiva, va a ser igual a 0 de n,1. O sea, en la 0, en la primera columna va a aparecer, por el comando 0, va a aparecer 0, 0, 0, 0, todo 0, de acuerdo a n. La derivación regresiva también es lo mismo, con el comando ceros, y la diferencia central también lo hemos hecho con el comando 0. Entonces, para calcular la diferencia progresiva sería para i igual de 1 hasta el último dato menos 1. Ahora, ¿por qué no tomamos el último dato? Porque, como le he mencionado, la diferencia progresiva necesita un punto hacia adelante. Y si nos damos cuenta en la tabla, si nos acordamos en la tabla, el último punto no tendría un punto hacia adelante. Por eso se calcularía hasta el último punto menos 1. ¿Ya? Entonces, la derivación progresiva de I va a ser igual a la intensidad evaluada en I más 1 menos la intensidad evaluada en I, todo sobre el tiempo evaluado en I más 1 menos t evaluado en I. ¿Ya? Aquí acabaría la derivación progresiva, la diferencia progresiva. La diferencia regresiva sería para I igual de 2 hasta n. Aquí también no lo vamos a evaluar la diferencia regresiva en el primer dato de la tabla, porque por la teoría que he mencionado necesitamos un punto hacia atrás. Y como vemos, no habría un punto hacia atrás en el primer dato de la tabla. ¿Ya? Y la fórmula de diferencia regresiva es esto, lo que se ha mencionado anteriormente también. La diferencia central sería para I igual de 2 hasta n menos 1. En este caso no se agarraría ni el primero ni el último, porque como le he mencionado también, para la diferencia central necesitaremos un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Para el primer dato sí tendríamos un punto hacia adelante, pero nos faltaría el punto hacia atrás, por eso no calculamos el primer dato de la tabla. Y para el último sí tendríamos un punto hacia adelante, hacia atrás, pero no tendríamos un punto hacia adelante. Al no tener, tampoco no se podría calcular la diferencia central. Entonces, ¿ya? Y ahí la misma también, aquí copiamos la ecuación de la diferencia central, igual como lo he mencionado anteriormente, luego dis, comparación, títulos, igual a, esto ya es para que aparezca así en forma ordenada, tiempo, intensidad, o sea, va a aparecer en este orden, tiempo, intensidad, luego la diferencia progresiva, la diferencia regresiva y la diferencia central. Y derivación numérica, o sea, la salida de este algoritmo, va a ser igual a, en forma de vector va a salir el tiempo, la intensidad, la derivación progresiva, la diferencia regresiva y la diferencia central. ¿Ya? Este algoritmo lo vamos a ejecutar.
X en forma de, aquí ponemos su transpuesta de la vector X para que me salga así en forma de columna. Luego también el vector Y, que representaría la intensidad también en forma de transpuesta para que aparezca también en matriz. Entonces luego copiamos también derivación de X, Y y me sale esto. Títulos igual, tiempo, o sea, este es lo mismo que apareció en la tabla. En el tiempo 1, ya esto lo hemos interpretado en un cuadro, que lo vamos a ver aquí. Aquí, lo mismo de aquí, es lo mismo. Estos datos lo he copiado lo que me salió en la ventana de comandos. Como lo he mencionado, en el primer dato tampoco no se podría calcular la diferencia regresiva, y en el último tampoco la diferencia progresiva, y estos son los valores que me salen en el tiempo, en la intensidad 7.2428 en un tiempo 1.1 y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, esto es una aproximación a la diferencia progresiva. Como es una aproximación, los datos van a estar próximos en el tiempo 1.1, la intensidad, este número, la diferencia progresiva, regresiva central, van a estar próximos, como nos damos aquí también están próximos, y estos datos se aproximan a la derivada de la intensidad, y claro, respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero eso no es lo que me pide el problema, lo que me pide es el voltaje igual a la inductancia por la derivada de la intensidad respecto al tiempo más la resistencia por la intensidad. ¿Ya? Este algoritmo es solo para multiplicar, nomás por ejemplo la inductancia va a multiplicar a la matriz de la diferencia de la primero progresiva, o sea, voltaje en la progresiva va a salir a la inductancia y lo multiplicado por el vector por la diferencia progresiva de la intensidad más la resistencia, que también es constante, que tomaría el valor de 2 por la intensidad 1. Diferencia regresiva también lo mismo, solo aquí cambiaría en los datos de la diferencia regresiva, podría los datos que me salen en la tabla, ¿no? Aquí la diferencia central también, y solo es para multiplicar esto, para salir el voltaje, luego disk para salir, para que me salga en la ventana de comando, y disk de 1, luego disk de 2 y disk de 3. Luego me sale de esta manera: voltaje aproximado para la diferencia progresiva sale 15.9630, 13.8596, 11.2422 y 8.2461. Entonces en la diferencia regresiva también está estos datos, la diferencia central también está estos datos. ¿Ya? Pero este dato 15.9630 no se va a comparar ni con el dato de la diferencia regresiva ni con el dato de la diferencia central. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado anteriormente, solo el primer dato se puede calcular la diferencia progresiva. El segundo dato, que es 13.8596, sí se va a comparar con la diferencia regresiva, que es 11.3556, y con el voltaje aproximado a la diferencia central, 13.9264. Entonces, para el caso de la diferencia progresiva, el voltaje sale para el segundo dato, en el tiempo 1.1, le sale 13.8596. Diferencia regresiva 11.3556 y la diferencia central 13.9264. Para el tercer dato, la diferencia de voltaje aproximado me sale, por el caso de la progresiva, este dato. Diferencia regresiva, este dato. La diferencia central me sale este dato de aquí. Y para el otro dato me sale, y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, también hemos querido aproximar la intensidad respecto al tiempo con este polinomio. O sea, este es un algoritmo para que me bote el polinomio. O sea, si yo me va a salir un polinomio donde si yo evalúo en un tiempo tal, me debe botar la intensidad tal de la tabla. Entonces, vamos aquí a la ventana de comandos, a MATLAB, y aquí lo copié. Aquí está el algoritmo. Aquí está el algoritmo. Entonces, ejecutamos esto. Entonces, aquí sería
esto. Y aquí me va a salir la tabla. Esta es una tabla de diferencias divididas y el polinomio es esto. Y ahora nos vamos al PowerPoint, y ya, esto es lo que lo demostré en antes. Y luego utilizamos el comando polyval, donde vamos a evaluar el polinomio en el tiempo 1.2. Y si nos acordamos bien en la tabla, en el tiempo 1.2 nos debe salir la intensidad 5.9908, y si cumple. También polyval, en el polinomio le evaluamos el punto 1.11, 1.1, y me debe salir, aquí hay un error, disculpen, aquí era 1.1 y debe salir 7.2428. ¿Ya? Luego ese polinomio lo hemos expresado así ya en función de t, y le hemos calculado la derivada, que sería de esta manera. Esta es la derivada. C sería igual a 15, todo este valor, o sea, este sería el polinomio de aquí. No me equivoqué, disculpen. Este es el polinomio, y C sería la derivada del polinomio. Entonces, también lo hemos aproximado, como lo he mencionado anteriormente, por este polinomio. Entonces vamos a hallar el voltaje, o sea que aquí, ¿cómo se aproxima? Entonces el voltaje sería igual a 0.05 por C más 2 por P. Entonces lo hemos hecho con el fichero function. Entonces aquí, esto lo ejecutamos en MATLAB y ponemos el tiempo igual a 1.1, o sea, del dato, ¿no? 1.2, 1.3, 1.4, tensión T, o sea, la tensión va a evaluar en 1, en 1.1, en 1.2, en 1.3, eso es lo que hace MATLAB. Y al final me bota 16.0376, 13.9222, 11.2975, 8.2766 y 4.9921. Ya, aquí no podemos ver de qué corresponde, ¿no? Eso lo sabríamos solo si nos fijamos. 16 es del primer dato, 13 del segundo dato, 11.2975 del tercer dato, 8.2766 del cuarto dato y 4.9921 del quinto dato. Entonces aquí hemos hecho ya un cuadro y hemos juntado el dato, ¿no?, que nos salió el voltaje aproximado por la diferencia progresiva, regresiva y central, y también por el voltaje aproximado por el polinomio, también por el polinomio interpolador de Newton, que nos salió de esta manera. Entonces, si nos damos cuenta, también se aproxima. Entonces aquí también en el segundo dato también los números están próximos, pero si nos damos cuenta, la diferencia central es siempre el que más se aproxima al valor exacto. Como para nuestro caso, nuestro casi valor exacto sería el polinomio. Nuestro casi valor exacto sería el polinomio. Entonces aquí también se aproxima, y aquí también está casi cerca, se aproxima también. Y bueno, eso es todo. Gracias.